Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás abierto a ser instruido por Dios? Déjame decirlo de otro modo. ¿Quieres que el Espíritu Santo sea tu maestro para que puedas conocer cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Cómo Él quiere que vivas tu vida? ¿Las cosas que debes y que no debes hacer? Para que al final puedas encontrar las bendiciones de Dios. Eso es lo que produce el ser enseñado por Dios en una persona, las bendiciones de Dios. Pero con frecuencia, para poder escuchar las instrucciones de Dios, debes estar dispuesto de antemano a obedecer sus instrucciones. Si ellas serán simplemente cosas que quizás tomes en cuenta, Dios probablemente no hablará contigo. Debemos tomar una decisión y abrirnos al propósito de Dios y decirle, sí, Dios, lo que tú tengas para mí, yo lo haré. Y eso requiere fe. No simplemente una fe que diga, sí, yo quiero recibir el perdón y confiaré en lo que el Mesías ha hecho. Ese apenas es el punto de partida. Pero la fe debe madurar y debe guiarnos a no simplemente enfocarnos en lo que Él ha hecho por nosotros, lo cual es maravilloso, es fundamental, trae cambios eternos y por siempre debemos alabarle por eso. No quiero minimizar eso. Pero después de recibir lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y me refiero al Mesías Yeshua, debemos avanzar hacia la madurez, donde empezaremos a hacer cosas para Dios. ¿Me necesita Dios para algo? Él no me necesita, pero ¿me da Dios el privilegio de participar en sus propósitos? ¡Claro que sí! ¿Y por qué razón? Para que podamos disfrutar el tener comunión con Él, para que podamos crecer y madurar en nuestro conocimiento de Dios. Lo que haremos el día de hoy será mirar una escritura muy importante en el libro de Génesis, en su capítulo 26. En un sentido, este pasaje confirma lo que hemos aprendido anteriormente, pero además nos enseña que hemos sido llamados a vivir de una forma que manifieste la gloria de Dios. Y cuando somos personas que realmente quieren servir a Dios y obedecerle, que le dan honor a Él, que experimentan y testifican de su verdad a los demás, Dios se moverá, guiará, dirigirá, y aquí está la clave, nos instruirá para que podamos ser unos verdaderos instrumentos que le pertenecen a Él, instrumentos fieles, instrumentos útiles. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 26. Libro de Génesis, capítulo 26. El enfoque aquí estará en Yitzhak o Isaac. En un sentido, este pasaje ha interrumpido nuestro orden cronológico, porque estábamos hablando en el capítulo 25, estábamos hablando de los hijos de Isaac, Esav y Jacob, Esaú y Jacob. Pero ahora en el capítulo 26 aprenderemos algo. Aprenderemos sobre los filisteos y veremos que ellos son enemigos de Dios. Y veremos la próxima semana que existe una relación, una conexión espiritual entre los filisteos y los edomitas. Lo diré de otro modo, entre los filisteos y los descendientes de Esaú. Hablaremos más al respecto al final del capítulo 26, pero vayan conmigo al verso 1. Génesis, capítulo 26,
versículo 1. Y aconteció una hambruna en la tierra. Normalmente, cuando la Escritura menciona que se produjo una hambruna en la tierra, busca mostrar el desagrado de Dios, que Dios no está dando su bendición. Pero aquí hay una verdad importante. El hecho de que Dios no esté bendiciendo en abundancia, quiero decir, a la humanidad, en un sentido general, constituye una oportunidad para el hombre y la mujer de Dios para que sean levantados. Y lo que quiero decir es esto. Cuando las cosas no están yendo bien, cuando el juicio de Dios y su desagrado está siendo derramado sobre el mundo, eso representa una oportunidad para que su pueblo, quienes lo aman y desean obedecerle, desean ser usados por Él para que sean ese instrumento fructífero. Es una oportunidad para que ellos se conduzcan de un modo que manifieste a Dios en ellos. Con frecuencia, estos tiempos difíciles que el mundo atraviesa nos dan a quienes deseamos servir a Dios una oportunidad para ser más visibles, para destacarnos. Y eso es lo que veremos con Isaac. Él se destacará en medio de quienes lo rodean. Mira de nuevo el verso 1. Y aconteció una hambruna en la tierra, y esta fue una diferente a la primera hambruna que ocurrió en los días de Abraham. Esto se menciona aquí para que podamos recordar la respuesta de Abraham y lo que él hizo en cuanto a lo que hablamos anteriormente, en cuanto a que bajó a Egipto, y lo que tuvo lugar en esa época de su vida y cómo él respondió. Y recordarán que hablamos sobre la declaración que hizo Abraham. Él le dijo al rey de Egipto que Sara era su hermana. Luego aprendimos que, desde un punto de vista legal, ella lo era. Tenían el mismo padre, pero diferentes madres. Así que eran medio hermanos por el lado de su padre. Por eso, en un sentido, uno podría decir que ella era su hermana. Y entiendo que muchas personas quieren decir con respecto a Abraham que él pecó, que mintió, que demostró falta de fe, pero cuando desenvolvemos todo lo que estaba alrededor, descubrimos que Dios lo bendijo. Entendemos que Dios usó todo eso. Vemos que Dios dijo que Abraham era un profeta, alguien que oía a Dios. Y no percibimos el menor desagrado de parte de Dios en cuanto a Abraham. Todo eso nos comunica que Abraham no hizo nada malo. Ahora, si todavía tienes dificultades con eso, este capítulo será de gran utilidad para ti. Y esto va de la mano con lo que dije anteriormente, y me refiero a que uno de los mejores recursos para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Debemos prestar mucha atención a todas las herramientas que la palabra de Dios emplea con el fin de comunicarnos la verdad. Hubo una hambruna, y esta fue una posterior a la que ocurrió en los días de Abraham. Y dice más adelante en el mismo verso 1, Isaac descendió ¿a dónde? A Abimelech, rey de los filisteos. ¿Dónde? En Gerar. Esto es importante porque él va de camino a Egipto, pero no ha llegado allí. Él va de camino y se detiene en este lugar. ¿Y con quién se encuentra? Pues aquí leemos que él es el rey de los filisteos. Recuerden el término, filistín. Es una palabra muy significativa y, en un sentido, aprenderemos que este pueblo está en oposición a los planes de Dios. Y lo veremos especialmente más adelante en los días de David. Y me refiero al rey David. Al leer las Escrituras, si me preguntaras, ¿qué resalta el texto en concreto sobre los filisteos? Te diría que eran enemigos de David. Esa es una de las cosas que se enfatizan en el texto. Y si tienes una buena base en tu comprensión de las Escrituras, descubrirás que los filisteos,
o los palestinos, como son conocidos en la actualidad, se convertirán en enemigos del Hijo de David, es decir, del Mesías. Ellos se levantarán en oposición a lo que el Mesías buscará establecer. Esto se hará más claro en las próximas semanas. Entonces Isaac llega donde Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y noten lo que dice el verso 2. Y el Señor se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto. Entonces tenemos un mandamiento, y esto solo subraya, pues con mucha frecuencia cuando Dios le habla a alguien, Él lo hace a través de mandamientos, por lo que si no estás interesado en someterte, si no estás interesado en obedecer y en hacer lo que Dios te instruye a hacer, Él no será tu maestro. El Espíritu Santo estará muy callado en tu vida. Pero cuando logras acercarte a Dios en oración y con sinceridad le dices, Dios, lo que tú me reveles, lo que pongas en mi corazón, haré. Porque yo deseo, Dios, que tú pongas tus deseos en mi corazón, y cuando sepa cuáles son, felizmente me someteré a ellos. Cuando ese es tu caso, encontrarás una experiencia similar. ¿Qué leemos aquí? Mira de nuevo el verso 2. Y el Señor se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, sino que debes hacer algo. Leemos en la segunda mitad del verso 2, Shahón va'artz. Vamos a ver dos palabras que serán enfatizadas aquí. Una es la palabra laguor, que significa vivir, residir o morar. La otra palabra es shahón, que significa también habitar o residir. Son dos palabras muy diferentes, y si haces un buen estudio de estos términos, descubrirás algo. A pesar de que a primera vista podríamos pensar que son sinónimos, no son exactamente sinónimos. Y la razón de esto es la siguiente. Esta palabra que se usa aquí, shahón, tiene una importancia que la palabra laguor no tiene. Laguor habla en sentido general, pero si yo dijera la palabra mishkan, el tabernáculo, tú dirías que esa palabra es importante y se deriva de la misma raíz. Si mencionara el término gloria shekinah, Shichnah Hashem en hebreo, Shichnah es un término para la presencia de Dios. Entonces es muy significativo que veamos que esta palabra se usa aquí. La palabra shahón. Lo que esto le dice a Isaac es que yo quiero que tú vivas aquí de una manera que manifieste mi presencia, que revele mi gloria. Y esto quedará confirmado ampliamente en el texto. Dios dice, no desciendas a Egipto, sino que habita en la tierra que yo te diré. Vemos otro principio aquí. Él debe afirmar, voy a habitar en la tierra, y Dios entonces respaldará esa obediencia con mayor revelación, diciéndole exactamente dónde quiere Dios que Él habite. Siempre vemos en la Escritura que la obediencia conduce a revelación adicional. Pasemos ahora al verso 3. Aquí tenemos este término, la guor, dice aquí, guor ba'ar zahzot, habita en la tierra o en esta tierra. Entonces regresamos a la otra palabra que simplemente significa, quiero que habites en esta tierra. Y noten lo que Dios dice. Cuando nosotros seguimos la sencillez del mandamiento, Dios se acercará más a nosotros, porque dice aquí, y yo estaré contigo. Este es un término importante. ¿Por qué? Porque el término contigo implica una relación de redención. Y la redención es importante porque ella produce transformación. La redención genera mucho fruto, abundancia. Ella trae consigo la bendición de Dios. Leemos aquí, yo estaré contigo, y aquí está la clave, y te bendeciré. Dios quiere estar con nosotros para bendecirnos.
Pero si no le obedecemos, no seremos bendecidos. Y por esto es muy peligroso, y sabemos, presten mucha atención porque jamás será mi intención minimizar la afirmación que voy a hacer. Y esta es que por fe hemos sido salvos, no por obras, sino por la gracia de Dios. Entonces, en lo que se relaciona con la salvación, con experimentar la redención, todo eso ocurre por gracia. Pero habiendo sido salvos, nuestra fe se manifestará, una fe salvadora se manifestará a sí misma por las obras. Eso es lo que revela la Escritura, y por eso dice aquí: yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente o descendencia. Esto es algo que nos hace recordar muy claramente el vocabulario del pacto. ¿De qué pacto estamos hablando? Del pacto que Dios hizo con Abraham. Este término, zerah, simiente, es clave dentro del pacto abrahámico. Por esto es que dice, lee de nuevo a mitad del verso 3, porque a ti y a tu descendencia o simiente te entregaré todo, y no dice coja arts, eso es lo que pensaríamos que diría, pero aquí dice coja art sot. ¿Cuál es la diferencia entre arts y art sot? Que art sot está en plural. No dice nada más, te daré toda esta tierra, sino te daré todas estas tierras o países. Esto es importante porque nos habla de que Dios le dará a la descendencia de Isaac, Él le entregará países. Y esto es importante. Está escrito de manera única en el texto bíblico. Y otro elemento que veremos es que esta escritura tiene indicadores proféticos. Es decir, esta escritura está redactada de un modo que revela paralelismos, los cuales son características esenciales en la poesía hebrea. Porque la profecía, con frecuencia, incluye tendencias poéticas, indicadores poéticos, y eso es lo que veremos aquí. Te daré todos estos países y estableceré mi juramento, el cual juré a Abraham tu padre. Y cuando se habla de Abraham, ¿en qué debemos pensar? La respuesta es promesa. Vemos algo que se subraya una y otra vez en el texto. Existe una conexión relacionada, innegable, entre la tierra y la promesa. Tanto así que la gente la llama la tierra prometida. Pero la tierra trae consigo una mayor promesa. ¿Cuál será esa mayor promesa? En última instancia, será el reino de Dios, y lo veremos más adelante, especialmente en la segunda mitad del capítulo 26. Yo estableceré mi pacto que le juré a Abraham tu padre. Verso 4. Y multiplicaré tu simiente, la descendencia de Isaac. Y lo que descubriremos más adelante, y que desde aquí se está preparando, es que no vendrá por Esaú la descendencia de Isaac, sino que será por medio de Jacob. Yo multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y le daré a tu descendencia todas estas tierras. Y dice, en tu descendencia, todas las naciones de la tierra, naciones, goyé, entonces habla de todos los gentiles de la tierra. Y noten esto, tu Biblia dirá, serán bendecidas, pero hay algo muy importante. No es el tiempo pasivo normal, no es el nefal o el pual, sino ¿cuál es? Es el hippalel. Si esto no tiene mucho sentido para ti, y estoy seguro que no lo tendrá para la mayoría, entiende que tú puedes, en cuestión de un par de horas, aprender mucho sobre gramática hebrea, para que cuando utilices las herramientas adecuadas, como The Discovery Bible, seas capaz de discernir cosas que de otro modo no podrías. Esto implica tiempo para investigar, pero estamos hablando de la palabra de Dios. Unas horas de esfuerzo te pueden dar la habilidad para discernir el texto de una manera mucho más profunda, porque muchas veces simplemente vemos, en tu descendencia,
todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Pero no pensamos en que, esta es simplemente una promesa potencial. Pero la palabra para ser bendecidas aquí está en una construcción muy singular. Si se fijan, y me refiero al final del verso 4, tenemos la palabra vejid barajud, que está en la construcción gramatical llamada hip palel. ¿Cuál es su importancia? Que es un modo reflexivo. Lo que quiere decir es que en tu descendencia, todas las familias o las naciones aquí, todas las naciones de la tierra, pueden ser bendecidas. Pero ¿cuál es la responsabilidad de estas naciones? ¿Simplemente pararse allí y esperar su bendición? Esa es una violación de lo que la construcción gramatical nos está revelando. No, tú tienes que estar dentro de la descendencia. Es decir, necesitas tener una relación con la simiente de Isaac. ¿Y eso cómo sucederá? Bueno, si investigas más sobre este pacto abrahámico, se trata de bendecir a Israel, de identificarte con Israel. Se trata de formar parte del pueblo del reino. En la medida en la que te acercas, y déjame señalar algo importante, quiero decir, tú tienes que estar totalmente desorientado, totalmente ajeno a todo lo que tiene que ver con revistas, periódicos, reportajes en el Internet y también en la televisión, para no estar enterado del creciente antisemitismo que existe. Eso está profetizado, es una señal de los últimos días. ¿Y te fijas en lo que está pasando? Toda la presión política va en contra de Israel. Pero Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si te acercas más a la simiente, si te sumas a la descendencia, si te identificas con esta simiente, entonces el modo reflexivo que esta construcción gramatical nos comunica implica que Dios responderá. ¿Y cómo responderá? Bendiciéndote a ti. Esto nos ayuda a entender lo que ya se había dicho en el pacto abrahámico. Si bendices a Israel, serás bendecido. Este es otro método gramatical para revelar la misma verdad. Entonces dice aquí que todas las naciones de la tierra, potencialmente, esa es la implicación, en tu descendencia serán bendecidas. Verso 5. ¿Cuál es la primera palabra del verso 5? Es la palabra, y quiero revisarla de nuevo porque es muy singular. Es la palabra ekef. Ekef significa ¿por qué? En hebreo moderno, decimos ketotza mikach, que significa como resultado de esto. Entonces, porque pasó esto, hay un resultado. Por tal causa se produce un efecto. Ahora, se trata de un efecto, un resultado, pero en un sentido positivo. Si el resultado es positivo, ¿sabes cómo podemos traducir esta palabra? Como una recompensa. Esta palabra ekef, 3 letras, Ain Kuf Veit, es la misma palabra que se utiliza en hebreo para talón. Hay una diferencia en el enunciado de las vocales, pero son las mismas 3 letras hebreas. ¿Qué nos dice esto? Que hay una conexión entre el talón y la recompensa o el resultado. Hablábamos del hecho de que cuando un niño nace, normalmente lo último que sale es el talón. Y cuando el talón sale, no la cabeza ni tampoco la muñeca, sino que cuando sale el talón, tú recompensas a ese bebé con el derecho de la primogenitura. Hay una conexión, y si lo entendemos, noten lo que dice aquí en el verso 5. Ekev asher shema Abraham vekoli. Debido a esto, o como resultado, hay una recompensa, porque Abraham oyó mi voz. ¿Ven el contexto? Hay un resultado, pero aquí se trata de una recompensa. Es algo positivo en su naturaleza. Y por cierto, esta es la misma palabra de la que se deriva el nombre de Jacob o Jacob. No significa engañador ni suplantador. Esas definiciones básicamente constituyen un antisemitismo teológico que se ha filtrado en la iglesia y ha infectado a muchísimos creyentes que piensan que Jacob era el malo de la historia.
Pero esto no es lo que veremos dentro de 2 semanas. Miren de nuevo al verso 5. Una recompensa, ¿por qué? Porque Abraham oyó, y este término Shema no solo significa oír, sino responder adecuadamente. Él obedeció mi voz y guardó mis órdenes y mis mandamientos y mis estatutos y mi Torá o mi instrucción. Y por esto es que empecé mi mensaje de hoy hablando sobre dejarse instruir. No son todos sinónimos aquí cuando dice mis órdenes, mis mandamientos, mis estatutos y mi Torá. Hay una progresión y cuando sigues las órdenes de Dios o sus lineamientos, estos son los que uno pudiera llamar hoy en día las leyes naturales, cosas que son escandalosamente obvias y que Dios desea que la gente practique, como no mentir o no robar, y luego avanzamos a mitzvot. Mitzvot también se refiere a mandamientos, pero algunas veces no comprendemos su razón de ser. A veces obedecemos mandamientos aunque no sabemos completamente por qué Dios los ha puesto, por qué Él ha dicho no hagas esto o haz aquello. Y luego tenemos la palabra estatutos, y estos se refieren a ciertas leyes, pero la implicación aquí, cuando los analizas bien, es que se trata de decretos. Y muchas veces descubrimos que estos decretos tienen implicaciones para el largo plazo. Así que en realidad se trata de asuntos más pesados, de más importancia que otros mandamientos. Y finalmente tenemos la palabra Torá o Toratí. Déjame verificar, por favor. Bien, el término literalmente es Torotai, y con lo que tiene que ver es con mis instrucciones. Esto es lo que debemos aprender en cuanto a este término. Esta palabra nos habla de una instrucción mucho más íntima, una que llega como cuando Moisés recibió la ley. Dios se la compartió cara a cara. Estas son instrucciones más poderosas que generan intimidad con Dios. Entonces, allí vimos una clara progresión. Pasemos ahora al verso 6. Isaac habitó en Gerar, y noten lo que pasó. Los hombres del lugar, dice que los hombres de ese lugar le preguntaron por su esposa. Ahora, nosotros sabemos que Rivka o Rebeca es la esposa de Isaac, pero ellos le preguntaron con respecto a su mujer, y esta frase, Anshe Makom, literalmente dice, Vayish alu Anshe Makom, y aquí está lo interesante, Lei Eshdo. No le preguntaron sobre su esposa, sino a su esposa. Esto implica algo. La gramática hebrea implica que no fue que simplemente le preguntaron, ¿quién es esta mujer? ¿Cómo la conociste? ¿Puedes decirme algo sobre ella? No. Ellos le preguntaron porque querían acercarse a ella. Se trata de una construcción gramatical que no habla directamente de intimidad, pero sí de ubicarse en una proximidad muy cercana con alguien. Entonces ellos querían saber más sobre ella para poder llegar a estar más cerca de ella. Y resultaba un término amenazante en su mente. Por lo tanto, él respondió, ella es mi hermana. ¿Por qué dijo eso? Porque él tuvo miedo de decir, es mi esposa, no fuese que los hombres de ese lugar lo mataran por causa de Rebeca. Y noten que la palabra aquí cambia de cuando ellos dijeron Lei Ishto. Lei Ishto es la palabra que implica acercarse, pero de manera amenazante. Y esta es la palabra ao, que significa por causa o con respecto a alguien. Entonces, debemos entender algo. Dios se está comunicando con él, así que él da esta respuesta, y de hecho es igual a lo que ocurrió con su padre, Abraham, en cuanto a Sara, su madre. Cuando él dijo, Sara es mi hermana. Aunque ellos estaban legalmente casados, pero ya hablamos del hecho de que había una relación familiar entre ellos. Ellos eran medio hermanos. Entonces mira de nuevo, dice, no sea que los hombres de este lugar me maten por causa de Rebeca,
ya que ella es de buena apariencia, es decir, que era muy atractiva. Miren el verso 8. Todo esto tenía el propósito de comprar tiempo. Sobre estos hombres, Isaac estaba convencido que si él decía, ella es mi esposa, lo que ellos harían conforme a su cultura era matarlo con el fin de quedarse con ella. Y si ustedes gustan revisar algunos de los comentaristas rabínicos, ellos explican que esto era como pelear por alguien, lo cual en esa sociedad era una práctica aceptable. La quiero a ella y no me importa que esté casada contigo, simplemente te mataré y la tomaré. Era como un duelo, pero él no quería caer en ese tipo de duelos carnales, así que él dice, ella es mi hermana. Por tanto, no habría razón para que lo mataran a él, y eso le compraría tiempo. ¿Por qué digo que le compraría tiempo? Noten lo que dice la Escritura en el verso 8. Este es un ejemplo de un pasaje que nos permite tener un entendimiento correcto. Verso 8. Y aconteció que los días fueron ligados a él allí. Él estuvo allí por un largo período de tiempo. Y al ser así, la gente llegó a conocerlo. ¿Qué le dijo Dios? Habita en la tierra, pero hazlo de un modo que mi presencia sea vista por medio de ti. Mi gloria Shekinah sea vista por medio de ti. Verso 8 a la mitad. Debido a que él habitó allí por largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miraba por su ventana, y mirando, vio, y he aquí, Yitzhak, Mesachek, et Rivka, Ishdo. Lo dije en hebreo porque hay un juego de palabras. Yitzhak, Mesachek, la misma palabra pero en forma diferente. Lo que dice es que Isaac estaba jugando o haciendo gestos con Rebeca, su esposa, y lo hizo de un modo que le reveló algo a Abimelech. ¿Qué le reveló? Miren ahora el verso 9. Y Abimelech llamó a Isaac y le dijo, ciertamente he aquí que ella es tu esposa. ¿Cómo es posible que me hayas dicho que ella era tu hermana? Y de nuevo, ya se nos dijo en el capítulo 24 que existe un vínculo familiar. Ella era su prima, y en el vocabulario bíblico, uno puede utilizar el término aj o ajod, no solamente para lo que nosotros llamamos un hermano o una hermana, sino para cualquier parentesco familiar. Y debido a ese hecho, él no dijo nada que fuera mentira. Él sabía que eso sería interpretado de una manera, pero simplemente estaba siendo sabio. ¿Por qué lo digo? Voy de nuevo. Tienes que ver lo que la Escritura hace con todo este relato. No te formes una interpretación de las Escrituras basado en tu propio entendimiento. Deja que la palabra de Dios te guíe hacia la interpretación correcta. Entonces, Abimelech llamó a Isaac y le dijo, ciertamente he aquí que ella es tu esposa. ¿Cómo es posible que me dijeras que era tu hermana? E Isaac le respondió, porque me dije esto, quizás yo muera por causa de ella. Entonces él sabía cómo funcionaba esa cultura. Él conocía las tradiciones y costumbres que tenían los habitantes de ese reino. Y Abimelech hizo algo. Le dijo, ¿por qué nos has hecho esto a nosotros? Por poco alguien del pueblo se pudo haber acostado con tu esposa, y eso hubiese traído vergüenza sobre nosotros. Ellos tenían una cultura muy singular, pero noten lo que él dice. El término más importante aquí en el verso 10 es el término kemat. Kemat significa por poco o casi. Algo casi sucedía. Entonces, por poco estuvimos muy cerca, casi ocurre que alguien del pueblo se hubiese acostado con tu esposa. Y hacer eso hubiese traído gran vergüenza sobre la gente. Culpa. Verso 11. Ahora tenemos que decidir, bueno,
¿Lo que hizo Isaac estuvo bien o estuvo mal? ¿Cómo respondió Dios? ¿Cuál fue el resultado? Y noten lo que nos dice la Escritura. Miren ahora el verso 11. Y Abimelech dio una orden a todo el pueblo, a todo el mundo, diciendo: aquel que toque a este hombre o a su esposa, ciertamente morirá. Él recibió del rey una bendición, protección. El rey emitió un edicto. Nadie toca a Isaac o a Rebeca, pues si alguien lo hace, morirá. La ley de los filisteos. Esto es importante porque, ¿qué fue lo que sucedió? La clave para entender este pasaje se encuentra en el verso 8, donde dice: Vayehi ki arhu lo sham hayamim, que significa: sus días fueron ligados allí. Eso les compró tiempo para que Abimelech llegase a conocer a Isaac. Y al hacer esto, pudo reconocer que la unción de Dios, el llamado de Dios, estaba sobre él. Entonces emitió este edicto. Pasemos al verso 12. Dios le dijo a Isaac que habitase en la tierra con el fin de que la gloria de Dios fuese manifestada. Y noten lo que hizo, no lo que uno esperaría. Uno esperaría que nadie sembrase en la tierra hasta que la hambruna terminase, pero eso no es lo que hizo Isaac. Dice: Isaac plantó en la tierra, o sembró en la tierra, en esa tierra, y cosechó en ese año al 100%. Dios lo bendijo al 100%. Eso es genial en cualquier época, pero especialmente Veyamei Rahav, en los días de una hambruna. Esto tuvo como objetivo demostrarle a los filisteos que ellos tenían razón, que había una unción, había un llamado en este hombre, y él es un instrumento del Dios viviente. Él sembró en la tierra y Dios le bendijo al 100%, y dice al final del verso 12, tal como les dije, y Dios lo bendijo. Esto es importante. Si Dios hubiese estado enojado por la conducta de Isaac, por el hecho de que él hubiese dicho que Rebeca era su hermana, ¿por qué lo iba a bendecir? Y a bendecirlo en gran forma. ¿Por qué digo en gran forma? Mira el verso 13. El varón, refiriéndose a Isaac, el varón se hizo grande y fue prosperado y se engrandeció hasta que se convirtió en alguien muy grande. Si te fijas aquí, encontramos 1, 2 y 3 veces que la misma palabra, gadol, grande, se menciona. 3 veces. ¿Por qué 3? El 3 es un número santo. Muchas veces en ocasiones con el fin de revelar algo. Pero, ¿revelar qué en este contexto? Bueno, decimos santo, santo, santo. Lo que se revela aquí mediante la obediencia de Isaac y su confianza es que él está caminando en la herencia de su padre, que él está siguiendo los pasos de su padre. ¿Por qué lo digo? Su padre dijo: mi esposa es mi hermana. Y ahora Isaac está haciendo lo mismo. ¿Y por qué digo una vez más que él está siguiendo los pasos de su padre? Noten lo que hace la Escritura. Miren ahora el verso 14. Y aconteció que llegó a tener un gran rebaño y gran ganado y muchos sirvientes. ¿Pero qué pasó? En vez de que los filisteos dijesen: ¡wow! Dios lo ha bendecido grandemente con rebaños, ganado y sirvientes. Algo está sucediendo. En plena hambruna este hombre está siendo bendecido. Esto no es natural, esto es algo sobrenatural. Es cuando oímos a Dios, cuando le obedecemos y hacemos lo que nadie espera, lo que el mundo jamás haría, allí es cuando Dios nos apartará y nos usará como sus fieles instrumentos para manifestar su gloria, manifestar su poder. Entonces, los filisteos, dice aquí al final del verso 14, los filisteos lo admiraban, querían ser como él y le preguntaban: Isaac,
¿cómo podemos nosotros hallar esa bendición? Pues ojalá esto hubiese sido así, pero no lo fue. Noten lo que dice, Vaikan u oto Filistín, y los filisteos sintieron celos o envidia. Esta palabra jamás implica algo bueno, sentir celos o envidia. ¿Y qué hicieron? Noten, verso 15. Y todos los pozos que habían abierto los sirvientes de su padre, en los días de Abraham, su padre, ¿qué hicieron? Ellos literalmente dice, Stum Filistín. Los filisteos, diríamos, los cerraron, los clausuraron. La palabra aquí para cerrar significa que los llenaron de tierra, y lo veremos en breve, pero les pregunto algo. Estamos en época de sequía, es decir, el agua es algo muy precioso. Y Abraham, recuerden que hablamos de esta herencia de pacto. Abraham fue allí, cavó pozos y encontró agua. Esa es una ilustración, una descripción en un contexto bíblico para la bendición. Los pozos que tienen agua son bendiciones de Dios. ¿Y qué hicieron los filisteos? Los cerraron, los llenaron de tierra. ¿Por qué? Ellos no querían las bendiciones de Abraham. Es muy importante que entiendas que esto es lo que la Escritura busca decirnos. Ellos rechazaron las bendiciones de Dios por medio de Abraham. Y esto se vuelve más interesante todavía. Dice que llenaron los pozos de tierra. Verso 16. Y Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros, vete de aquí, lárgate. No queremos nada que ver contigo, porque tú eres más poderoso que nosotros. Y la palabra es meod. Tú eres más poderoso que nosotros en gran medida. Esta palabra meod es un término que con frecuencia tiene connotaciones sobrenaturales. Lo que ellos están diciendo es, ¿sabes? Tú estás conectado con lo sobrenatural. Aléjate de nosotros. Es algo que nos hace recordar lo que vemos en los evangelios cuando Yeshua sana a un hombre que tiene una legión de demonios. Este hombre, que era peligroso para la comunidad, a quien intentaban contener, a quien intentaban atar con sogas y cadenas y mantenerlo en el cementerio, alejado del pueblo, Yeshua lo sanó. Pero, ¿qué le dijeron a Yeshua? Vete de nuestro pueblo, no queremos tener nada que ver contigo. Eso es una respuesta incorrecta. Y aquí vemos a los filisteos que, de una manera innegable, no quieren recibir las bendiciones de Abraham. Ellos no quieren la provisión sobrenatural de Dios. Y todo esto nos brinda mucha información valiosa, como lo veremos durante las próximas lecciones que estudiaremos. Entonces, noten de nuevo, encontramos aquí que ellos hicieron algo. Le dijeron, aléjate de nosotros porque más fuerte que nosotros en gran manera eres tú. E Isaac se fue de allí y habitó en el valle de Gerar. Este término valle o llanura, como sea que tu Biblia lo traduzca, es Nahal. Nahal usualmente se refiere al terreno que ocupa un río que se ha secado, pero que en ocasiones se llena de agua. Así que la única razón por la que Isaac habitaría en un Nahal, en Gerar, es porque donde él habitaba, el agua abundaba. Todos los demás no tenían agua, y lo que nos comunica esto es, si no quieres tener buenas relaciones con Isaac, no tendrás la provisión de Dios, no tendrás su bendición. Y sigue leyendo, vemos aquí, que él habitó allí. Voy a terminar en este punto porque la semana que viene, cuando terminemos este capítulo, vamos a ver cuán interesante y profético esto se vuelve y cuánta relevancia tiene esto para los últimos días. Cerraré con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach.
Jesús el Mesías mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.